Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, el Doctor Chelo, y el día de hoy hablaremos del sistema nervioso autónomo. Hablaremos de las generalidades y definiciones que debemos tomar en cuenta para hablar de este sistema, la comparación del sistema nervioso simpático y parasimpático, la jerarquía de control del sistema nervioso autónomo, la inervación autónoma regional y órganos que solo tienen inervación simpática. Como parte de las generalidades y definiciones, debemos recordar que el sistema nervioso se encarga de regular la homeostasis corporal. Como parte de sus divisiones, tenemos una división anatómica y una división funcional. La división anatómica divide al sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central vienen a ser todas esas estructuras que están protegidas por estructuras óseas, ¿no? Como por ejemplo el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido predominantemente por el cráneo y la médula espinal por la columna vertebral. Con respecto al sistema nervioso periférico, vienen a ser todos esos nervios craneales que están emergiendo desde el tronco encefálico y los nervios espinales, que están emergiendo desde la médula espinal. Con respecto a la división funcional, tenemos al sistema nervioso somático, el cual viene a ser el que inerva la pared corporal, los músculos, la piel, las membranas mucosas, y es de control consciente, es decir, nosotros voluntariamente podemos controlarlo. Y también tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, el cual controla las actividades de los músculos lisos, las glándulas de los órganos internos, las vísceras, vasos sanguíneos, y devuelve también su información sensorial al cerebro, ¿no? Y esto es de control involuntario. Esta presentación hará mucho más énfasis en lo que es el sistema nervioso autónomo, por lo que debemos saber qué partes tiene este. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de dar una respuesta de lucha o huida, el cual involucra el incremento de la presión arterial, del flujo sanguíneo de los músculos activos, del índice metabólico, de la concentración sanguínea de glucosa, así como la actividad mental y el estado de alerta. Pero no es que estrictamente la actividad del sistema nervioso simpático se limite a las respuestas de lucha o huida, sino que también debemos recordar que funciona para modular otros órganos. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, este ayuda a restaurar, conservar la energía y sobre todo se activa cuando estamos en reposo. Igualmente funciona para modular otros órganos. Ahora hablaremos de la comparación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Para esto debemos ver cómo es que las neuronas van a llegar a sus órganos efectores. Así que partimos desde siempre del sistema nervioso central. En este caso desde la médula espinal. Por ejemplo, veamos cómo es en el caso del sistema nervioso en su división somática. Está emergiendo una motoneurona desde el asta ventral de la médula espinal, que ya ha sido revisada en videos previos del canal, hacia el músculo esquelético, ¿no? Como el músculo esquelético es el músculo que por excelencia nosotros podemos controlar de manera voluntaria, pues forma parte de lo que está siendo inervado por el sistema nervioso somático. Entonces vemos que la motoneurona manda su axón, ¿no? Esta motoneurona produce acetilcolina que se va a unir a su receptor nicotínico 1 a nivel del músculo esquelético y por lo tanto genera su despolarización y por ende su consecuente contracción. En el caso del sistema nervioso simpático y parasimpático, esto va a funcionar de manera distinta. Para empezar, la estimulación de la actividad simpática viene mediada por el hipotálamo posterior, el cual va a modular la respuesta de los segmentos medulares de T1 a L3, que es donde están localizadas las neuronas preganglionares. Entonces, este soma de la neurona preganglionar está localizada a nivel del asta lateral de la médula espinal en estos segmentos medulares. Por lo tanto, vean que esta neurona preganglionar tiene un axón corto, ¿de acuerdo? Y va a producir igualmente acetilcolina. Y esta se va a unir a su receptor N2. Este receptor N2 es diferente al que hemos hablado previamente como N1 a nivel del músculo esquelético. Es diferente, su composición molecular es diferente. Entonces, esta neurona postganglionar es la que tiene este receptor N2 y luego mandará su axón, el cual producirá el neurotransmisor noradrenalina,
para inervar y regular las respuestas del músculo liso, glándulas, vísceras, etc. Y ya lo veremos esto más a detalle más adelante en esta presentación. Y obviamente la noradrenalina se tiene que unir a una serie de receptores para esta, conocido como receptores adrenérgicos, ¿de acuerdo? Entre los que tenemos los alfa, beta, que ya los detallaremos más adelante. También vemos aquí que hay una serie de neuronas postganglionares simpáticas que son colinérgicas, que producen acetilcolina, pero estas solamente van a inervar a lo que son las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, este órgano es la gran excepción. Si bien sabemos que el sistema nervioso simpático media la mayoría de sus respuestas por medio de estos receptores adrenérgicos y por noradrenalina, la excepción vienen a ser las glándulas sudoríparas, que son reguladas por fibras simpáticas colinérgicas que se van a unir a receptores de tipo muscarínico. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, vemos que igual tiene una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Vean que en este caso la neurona preganglionar tiene un axón mucho más largo, ¿no? Y la postganglionar un axón más corto. Adicionalmente, la respuesta parasimpática está siendo mediada por el hipotálamo anterior, el cual estimulará núcleos de pares craneales, como por ejemplo que están localizados en el tronco encefálico, y también lo que vienen a ser los segmentos sacros de la médula espinal de S2 a S4. Ahí es donde se localizan las neuronas preganglionares parasimpáticas. Estas igualmente producen la acetilcolina, que se unirá al receptor N2 localizada en las neuronas postganglionares. Y la neurona postganglionar produce acetilcolina, que igualmente se tiene que unir a sus receptores muscarínicos en los órganos efectores, ¿no? Por ejemplo, las vísceras, músculo liso o glándulas respectivas. También aquí tenemos, adicionalmente, a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal forma parte del sistema nervioso simpático y es inervada igualmente por una neurona preganglionar que producirá acetilcolina, y la médula suprarrenal tiene receptores N2, nicotínicos 2, y por lo tanto esta producirá adrenalina y noradrenalina, las cuales van a ser liberadas a la circulación. De ahí hablaremos más a detalle de esto. Entonces, solo para puntualizar algunas cosas, vemos que los receptores que se manejan a nivel del sistema nervioso simpático son diferentes que los del sistema nervioso parasimpático. Así que para recapitular, las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático liberan noradrenalina. Los receptores, por lo tanto, son adrenérgicos, entre los que tenemos los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Todos son metabotrópicos, ¿de acuerdo? Todos estos receptores son metabotrópicos, es decir, acoplados a proteína G. La única excepción, como referí antes, son las glándulas sudoríparas, las cuales son inervadas por fibras simpáticas colinérgicas y por ende tienen receptores de tipo muscarínicos. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, vemos que las neuronas postganglionares liberan acetilcolina. Los receptores, por lo tanto, son de tipo muscarínicos. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 y M5. Igualmente, todos son metabotrópicos, es decir, acoplados a proteína G. M1, M3, M5, de acuerdo, los que vienen a ser los receptores con número impar, están acoplados a proteína G de tipo Q. Y M2 y M4, los receptores muscarínicos con número par, están acoplados a proteína GI. Con respecto a algunos detalles de la médula suprarrenal, recordemos que esta deriva embriológicamente de las células de la cresta neural, y estas se van a diferenciar para formar las células que finalmente conforman la médula suprarrenal, que son las células cromafines. Estas son inervadas por neuronas preganglionares simpáticas de T5 a T9, las cuales van a pasar a través de la cadena simpática y el ganglio celíaco, sin formar sinapsis, y se desplazan por el nervio esplácnico mayor hasta la glándula suprarrenal. La médula suprarrenal lo que va a producir es adrenalina y noradrenalina. Veamos que produce un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. La razón por la cual se produce más adrenalina que noradrenalina es debido a que la noradrenalina se convierte en adrenalina debido a la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa.
Estas catecolaminas se van a liberar a la circulación para potenciar la actividad simpática. Como dato adicional tenemos que la noradrenalina es más afín a los receptores alfa y la adrenalina es más afín a los receptores beta. Sin embargo, se pueden unir igualmente a todos los receptores de tipo adrenérgicos, es decir, alfa y beta. Solamente que acá se detalla a cuál es más afín. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen que compara la división simpática y parasimpática. Tenemos como diferencia el origen de las neuronas preganglionares. La división simpática tiene el origen de sus neuronas preganglionares, como dije, en segmentos toracolumbares de T1 a L3 de la médula espinal, y la división parasimpática en núcleos de los pares craneales tercero, séptimo, noveno y décimo. Adicionalmente en los segmentos cráneos-sacros S2 a S4 de la médula espinal. La localización de los ganglios autonómicos con respecto a la división simpática están a nivel paravertebral y prevertebral, mientras que en la división parasimpática estos ganglios están en los órganos efectores o más cerca de ellos. La longitud de los axones preganglionares con respecto a la división simpática, como dije, son más cortos, y en la división parasimpática son más largas. Con respecto a la longitud de los axones postganglionares, en la división simpática estos son más largos y en la división parasimpática estos son más cortos. Los órganos efectores en sí, tanto para la división simpática como para la división parasimpática, son los mismos. De ahí vamos a detallar qué órganos solo tienen inervación simpática. Las uniones neuroefectoras son difusas, en general no tienen los receptores concentrados en una sola región a comparación del sistema nervioso somático, ¿no? Que los receptores de acetilcolina de tipo N1 están localizados en la placa motora terminal. El neurotransmisor siempre a nivel preganglionar, en la neurona preganglionar es la acetilcolina y que va a hacer sinapsis en su receptor nicotínico N2, ¿no? En el caso de las neuronas postganglionares en la división simpática ya mencionamos que manejan noradrenalina, excepto en las glándulas sudoríparas. En la división parasimpática se mantiene la acetilcolina. Y ya vimos que los receptores que tiene la división simpática son los alfa y beta, los receptores adrenérgicos. Y la división parasimpática tiene receptores muscarínicos en sus órganos efectores. Acá nuevamente es recalcado que las glándulas sudoríparas son inervadas por neuronas simpáticas de tipo colinérgicas, ¿sí? Que producen acetilcolina y por lo tanto estas glándulas sudoríparas tienen receptores de tipo muscarínico. Ahora veamos la jerarquía de control del sistema nervioso autónomo. Muy bien, como dije, la actividad del sistema nervioso simpático viene siendo regulada por el hipotálamo posterior y los segmentos medulares de T1 a L3. ¿De acuerdo? Entonces, veamos que en todos estos niveles medulares de T1 a L3 están localizados, como dije, el soma de la neurona preganglionar simpática a nivel del asta lateral de la médula espinal. De aquí emergen los axones, un grupo de axones, veamos que hace sinapsis a nivel de la cadena simpática, ¿no? Donde en algunos casos está el soma de la neurona postganglionar, y en otros casos estos axones se van a acercar a hacer sinapsis a nivel de diversos plexos que hay, ¿no? Por ejemplo, el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior o el plexo mesentérico inferior. También tenemos el ganglio cervical superior que va a regular sobre todo las respuestas simpáticas que se dan más cerca al ojo y rostro. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, tenemos que, como mencioné, ¿no? El origen de las neuronas preganglionares estaría a nivel de los núcleos del tronco encefálico, que están localizados, por ejemplo, en el mesencéfalo, que sería la primera parte, en la protuberancia o puente, que son la segunda parte del tronco encefálico, o del bulbo, la tercera parte. Y también de los segmentos sacros S2 a S4. ¿Qué núcleos del tronco encefálico son los que tienen actividad parasimpática? Pues tenemos, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo el núcleo de Edinger-Westphal del tercer par craneal, que va a llegar hacia el ganglio ciliar. Esto es importante porque la actividad parasimpática genera, ¿qué cosa? La miosis, es decir, la contracción de la pupila, y también ayuda a la visión de cerca. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante que haya presencia de esta inervación. Con respecto a la protuberancia tenemos el núcleo lagrimal, que
va a conectar con qué cosa, con el ganglio pterigopalatino, que va a llegar a nivel de las glándulas nasales y lagrimales. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático ayuda a la producción de las lágrimas. En la protuberancia también tenemos el núcleo salival superior, que va a conectar a su vez con el ganglio submandibular. Y esto va a inervar, por ejemplo, las glándulas sublinguales y submandibulares, que vienen a ser las glándulas salivales, ¿no? Y por lo tanto el parasimpático ayuda a que éstas puedan producir saliva. Con respecto al bulbo, tenemos el núcleo salival inferior que conectará posteriormente con el ganglio óptico, ¿no? Entonces, este ganglio óptico finalmente ayudará a la inervación de la glándula parótida, que es otra glándula salival que tenemos. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático ayuda también a su producción de saliva. Y en el bulbo también tenemos el núcleo motor dorsal del vago, que de ahí vamos a ver que el nervio vago inerva, es decir, da la inervación parasimpática de múltiples órganos. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a detallar más adelante. Y tenemos a nivel de S2 a S4 los nervios esplácnicos pélvicos, ¿de acuerdo? Que van a mediar una serie de respuestas a nivel del intestino grueso, la vejiga y los genitales masculinos, por ejemplo. Entonces, ahora veamos la inervación autónoma regional. Con respecto al corazón, el sistema nervioso simpático ya vimos que produce las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, estas se unirán a los receptores beta 1 que hay en el corazón, específicamente en el nodo sinusal o sinoauricular, ¿de acuerdo? Que es el principal marcapasos del corazón, y también a los receptores beta 1 que están localizados a nivel del miocardio, del músculo cardíaco. ¿Y qué respuestas van a generar? Pues el incremento de la frecuencia cardíaca y el inotropismo del corazón, es decir, su fuerza de contracción. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, este producirá la acetilcolina que va a ser liberada por el nervio vago. El nervio vago es el que da la inervación parasimpática al corazón. Esta acetilcolina se unirá a receptores muscarínicos 2, que están en el nodo sinusal y solo en el miocardio auricular. Y por lo tanto van a mediar la siguiente respuesta: la disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la contractilidad, es decir, de la fuerza de contracción en las aurículas. Con respecto a los bronquios y bronquiolos, el sistema nervioso simpático, por medio nuevamente de la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y estas se unen a receptores beta 2 que están localizadas en el músculo liso de los bronquios y bronquiolos. Por lo tanto, esto generará broncodilatación. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, este produce acetilcolina que nuevamente va a ser liberada por el nervio vago. El nervio vago, como dije, da la inervación parasimpática también de estos órganos. Y la acetilcolina se unirá a los receptores muscarínicos en el músculo liso de los bronquios y bronquiolos y por lo tanto generará broncoconstricción y un incremento de las secreciones, es decir, el moco. Ahora, viendo cómo se da esta inervación simpática y parasimpática a nivel del ojo, tenemos el reflejo pupilar. El reflejo pupilar quiere decir que veremos qué respuestas va a tener la pupila de acuerdo a qué sistema la estimula, ¿no? Entonces vemos aquí que el músculo radial del iris tiene una inervación, por ejemplo, simpática, ¿no? Entonces, el sistema nervioso simpático, ¿qué cosa va a generar? La dilatación de la pupila, es decir, la midriasis. Y esto mediado por receptores alfa 1. El esfínter circular del iris está siendo inervado por el sistema nervioso parasimpático. Y esto generará ¿qué cosa? La contracción de la pupila, es decir, la miosis. Y el receptor que generó esta acción fue la estimulación obviamente de receptores de tipo muscarínicos. Con respecto al músculo ciliar, este, siendo inervado por el sistema nervioso simpático, generará la relajación, ¿no? de este músculo, del músculo ciliar, y por lo tanto permite el enfoque del lente o cristalino del ojo, y por lo tanto esto ayudará a la visión de lejos. Gracias al sistema nervioso simpático nosotros podemos ver mejor de lejos, enfocar la vista de lejos. Y esto es mediado por receptores beta. A nivel parasimpático, el sistema nervioso parasimpático genera la contracción del músculo ciliar,
y por lo tanto esto genera la acomodación igual del lente o cristalino del ojo y por lo tanto ayuda a la visión de cerca. Y esto es mediado por receptores de tipo muscarínicos. Con respecto al músculo liso vascular, solamente está inervado por el sistema nervioso simpático, por medio de receptores alfa 1. Y esto generará ¿qué cosa? Vasoconstricción. ¿Ok? Así que debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando ocurre vasoconstricción en nivel esplácnico, es decir, en la circulación que inerva el tracto gastrointestinal, esto permite el aporte de sangre, es decir, la redistribución de la sangre que iba a ir al lecho esplácnico a otras partes del cuerpo que se estén usando en la situación de estrés o lucha o huida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la circulación a nivel del tracto gastrointestinal es algo así como una reserva de sangre, ¿no? Que permitirá que tengamos un aporte adicional a otras partes del cuerpo en estas situaciones de lucha o huida. La vasoconstricción a nivel de los vasos de la piel sirve para la termorregulación. ¿Ok? Esto es importante desde el punto de vista funcional de la piel. El sistema nervioso simpático puede mediar vasodilatación también, pero solamente en el músculo liso vascular de los músculos esqueléticos por medio de receptores beta 2. Ahora veamos la inervación autónoma regional de la vejiga. Veamos que el sistema nervioso simpático favorece el llenado de la vejiga y el sistema nervioso parasimpático el vaciado de la vejiga, es decir, la micción. Entonces, para esto tenemos que ver un poco de la estructura de la vejiga. Tiene un gran músculo en esta parte, que viene a ser el músculo detrusor. Tiene un esfínter interno y un esfínter externo, que es el que nosotros podemos controlar a voluntad cuando deseamos aguantarnos. Entonces, para el llenado adecuado de la vejiga, como dije, esto mediado por el sistema nervioso simpático, el músculo detrusor debe estar relajado, ¿ok? De tal manera que se llene todo adecuadamente de orina, mediado por, como dije, el sistema nervioso simpático por medio de receptores beta 2. El esfínter interno tiene que estar contraído, ¿no? Porque queremos el adecuado llenado de la vejiga, no su vaciado. Como siempre, esto mediado por el sistema nervioso simpático por medio de receptores alfa 1. Con respecto al esfínter externo, si queremos el adecuado llenado de la vejiga, este está contraído, pero recordemos que nosotros tenemos un control voluntario de este. Ahora, con respecto al vaciado de la vejiga, como dije, esto viene a ser mediado por el sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, el músculo detrusor tiene que contraerse para llevar la orina hacia los esfínteres y posteriormente hacia la vía urinaria para ser eliminada. Entonces, el mecanismo de control va a ser parasimpático por medio de receptores muscarínicos. El esfínter interno tiene que estar relajado para favorecer el paso de la orina. Por lo tanto, esto va a ser mediado por el sistema nervioso parasimpático por medio de receptores muscarínicos. Y el esfínter externo tiene que estar igualmente relajado y eso es a voluntad para nosotros saber el momento adecuado en el que debemos favorecer la micción. Ahora veamos otros órganos que tienen inervación autónoma regional. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. El sistema nervioso simpático favorece el incremento de la secreción y el receptor que media estas respuestas son los receptores muscarínicos. Recordemos que las glándulas sudoríparas son la excepción. Están siendo inervadas por fibras simpáticas que producen acetilcolina. ¿De acuerdo? Son colinérgicas. Perdón. Luego tenemos el músculo pilomotor, que lo que va a hacer es dar el aspecto a la piel de la carne de gallina. El sistema nervioso simpático favorece la contracción de este músculo pilomotor. Y por lo tanto, los receptores que median esta respuesta son receptores alfa. Las glándulas lagrimales tienen inervación parasimpática y el sistema nervioso parasimpático favorece la secreción de lágrimas por medio de receptores muscarínicos. En el caso del hígado, el sistema nervioso simpático estimula la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de otros sustratos, y la glucogenólisis. Entonces, la degradación de glucógeno genera la producción más de glucosa. Todo esto mediado por el sistema nervioso simpático gracias a la estimulación de receptores alfa y beta 2.
En el caso del tejido adiposo, el simpático favorece la lipólisis y por lo tanto el receptor que media estas respuestas es un receptor de tipo beta 1. En el caso del riñón, este tiene solo inervación simpática y esto va a ser dado por receptores beta 1 que median la secreción de renina. La renina es importante para la regulación de la presión arterial. Entre otros órganos, tenemos por ejemplo los genitales masculinos. El simpático favorece la eyaculación por medio de receptores alfa y el parasimpático la erección por medio de receptores muscarínicos. La secreción de ácido gástrico es dada por el sistema nervioso parasimpático, el cual incrementa la secreción, lógicamente esto mediado por receptores muscarínicos. En la secreción pancreática, esto viene a ser mediado por el sistema nervioso parasimpático, el cual favorece la secreción, y el receptor estimulado es de tipo muscarínico. Muy bien, ahora para recapitular y resumir, veremos los órganos que solo tienen inervación simpática. Tenemos las glándulas sudoríparas, el músculo liso vascular, los músculos pilomotores de la piel, el hígado, el tejido adiposo y el riñón. Estos solo tienen inervación simpática. Muy bien, esta es la bibliografía que consulté para la realización de este video. Espero que les haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.